bien, el día de hoy vamos a iniciar con el ciclo de conferencias aquí en la Festa Antigua 8, la octava edición de este festival que ha creado una comunidad muy bonita a lo largo de estos ya 8 años, 7 años, con 8 ediciones. Y el día de hoy tenemos ya el tercer día de nuestra edición virtual. ¿Por qué? Porque en este 2022 tenemos dos ediciones diferentes del festival, una totalmente virtual del 1 al 4 de septiembre, ya llevamos 2 días, estamos justo a la mitad, mañana ya es el último día, y del 5 al 11 de septiembre vamos a tener el presencial, como lo hacíamos antes de esta situación que vivimos. Estamos muy contentos de poder hacerlo de esta manera. De igual manera, todas las presentaciones en vivo que tengamos, más bien presenciales que tengamos, las vamos a transmitir en vivo por nuestro Facebook, así que estén pendientes, pueden ver esa programación presencial, también la pueden ver virtual. El día de hoy iniciamos con una conferencia con el maestro Octavio Beltrán. Déjenme. Entonces, las percusiones en el Códice de los Músicos de las Cántigas de Santa María. Vamos a leer un poquito de la semblanza del maestro. El maestro Octavio Beltrán estudió composición en el Conservatorio de las Rosas de Morelia, Michoacán, México, etnomusicología en la Facultad de Música de la UNAM de la Ciudad de México y tiene una maestría en musicología, educación musical e interpretación de la música antigua en la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Ha realizado rigurosas investigaciones organológicas sobre instrumentos musicales prehispánicos. Este trabajo se puede ver en el documental Los Sonidos del Museo del PACMIT. Su interés por la interpretación de la música medieval lo llevó a estudiar percusiones históricas con el maestro Pedro Esteban y percusiones medievales con el doctor Mauricio Molina de manera particular, y en distintos cursos y festivales como el 9º curso de música antigua de Gudassau, el Conjunto de Música Medieval de Cerveri de Girona, la Academia de Cursos de Música Medieval de FEMAP, del Festival de Música de Antiguos de los Pirineos, el curso de Interpretación de Música Medieval de Besalú, el cual asistió gracias a la beca otorgada por parte de la Foundation for Iberian Music. Actualmente radica en Cataluña, forma parte del grupo de profesores del International Course of Medieval Music Performance de Salud y es profesor de la especialización universitaria de la investigación e interpretación de la música medieval de la Universidad de Lleida. En verano del 2016 impartió un curso de acercamiento a la música medieval por medio de las percusiones medievales en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México, y desde 2020 a la fecha ha participado con 2 conferencias y un taller de percusiones medievales en ediciones sexta, séptima y octava del Festival de Música Antigua, la Festa Antigua en México. Bueno, pues vamos a darle la bienvenida al maestro Octavio, que ya está listo, ya está esperándonos para dar inicio con su conferencia. Sin más, bueno, pues le doy los micrófonos, maestro, y cualquier cosa estamos aquí, ahora sí que de expectativa de cualquier situación. Perfecto. Bien, pues muchas gracias Chantal, muchas gracias a la maestra Chantal, al maestro Jorge, por esta invitación un año más. Como lo acaba de comentar, es la tercera vez que participo en este festival que creo que pues me da la impresión de que era muy importante en México y a partir de la pandemia o quizás incluso desde antes ya era importante también a nivel Latinoamérica, si no me equivoco, porque bueno, cuando me tocó participar hubo mucha gente de toda Latinoamérica participando de manera virtual. Así es que pues es un gusto poder estar un año más por aquí, apoyándolos a ellos con esta gran iniciativa. El día de hoy vamos a hablar, o les voy a hablar un poco sobre las percusiones medievales que están contenidas en uno de los códices de las Cántigas de Santa María. Cuando les comento que cuando se empezaron a dar los contactos para esta plática, yo diría que es una plática, una charla, le decía yo a Chantal que el nombre de conferencia me parecía muy grande, ¿no? Para lo que creo que vamos a hacer, porque
Finalmente, lo que vamos a hacer es lo que he comentado desde la primera vez que nos vimos hace 2 años, que es compartir con los percusionistas algunas ideas, algunas herramientas de las que se pueden nutrir como músicos. Para mí es muy importante poder compartir esto, pues cuando yo buscaba cosas o elementos para tocar la percusión medieval, mm, prácticamente me encontraba únicamente los discos, los conciertos donde ves al músico tocando y no sabes exactamente de dónde viene esa información por la que él puede aprender a tocar. Entonces para mí ha sido muy importante poder ir descubriendo estas herramientas y estas propuestas, y mi único objetivo es transmitirlas, por lo que no es una conferencia, una plática especializada en cuanto a los años, materiales, etcétera, etcétera. Son recursos para el percusionista, ¿sí? Me parece, y ya lo había comentado en las ediciones anteriores, me parece que los percusionistas vamos un poco atrasados en cuanto a la investigación y en cuanto a todo lo que se está haciendo alrededor de la música antigua. Eh, Mientras los otros instrumentistas de cuerdas o de aliento están muy, muy por la labor de la reconstrucción de instrumentos, afinaciones, cuestiones teóricas en cuanto a melodías, modos, etcétera. Los percusionistas creo que nos hemos quedado un poco atrás en cuanto a ese tipo de investigaciones y nos conformamos un poco con lo que escuchamos en el común de los grupos o simplemente lo que a veces nos nace, ¿no? Entonces yo creo que esta labor de buscar y de tratar de ir más allá para tener más información y poder tocar más cosas es lo que me interesa mucho. Bien, pues entonces vamos a comenzar diciendo que existen 4 códices de las cantigas de Santa María. Esto seguramente la mayoría de las gentes que están viendo especializadas en música antigua o que saben de música antigua lo saben. Son 4 códices, 3 están en España y uno está en Italia. Y justamente este año se cumplen el 800 aniversario del rey Alfonso X el Sabio. Entonces hubo un trabajo muy interesante aquí en España, que fue digitalizar los códices que están aquí en las bibliotecas de España, y es un trabajo impresionante. Ahora en un momento nos vamos a meter a esos códices. Lo quise hacer con esa intención. Pude haber bajado literalmente las imágenes del códice, que bueno, eh, se bajaron para los videos que se van a presentar al final, pero no quise ponerlo en la presentación inicial porque quería justamente que hiciéramos juntos este trabajo de meternos al códice digitalizado y que vean la calidad con las que están construidos y con la que están hechos este trabajo. Vamos a hablar del códice de los músicos, ¿sí? El códice, los 4 códices que existen, uno le llaman el códice rico, otro es el códice de los músicos, otro es el códice que está en Florencia, y y el otro códice, déjenme ver, aquí tengo el dato, es el códice toledano, ¿vale? Entonces, el códice de los músicos es de los códices de donde se sacan muchas veces las típicas imágenes que cuando tú pones o música en las cantigas de Santa María, imágenes, te salen inmediatamente estas imágenes. En este códice aparecen más o menos en espacio de cada 10 cantigas de Santa María una imagen de un músico o un par de músicos tocando instrumentos, ¿sí? Por eso le llaman el códice de los músicos, porque cada imagen que aparece, repito, que más o menos cada 10 cantigas, son solamente músicos. Hay otro códice que se llama el códice rico, que le pusieron así porque además de las cantigas, además de las partituras escritas de las cantigas, están puestas unas imágenes que narran lo que es el milagro que se canta en las cantigas. Y está muy bien
muy bien dibujado, muy bien pintado, es un trabajo muy exhaustivo, por eso le llaman el Códice Rico. El Códice Toledano no tiene imágenes, solamente son las cantigas. Y el Códice de Florencia, para esta pequeña charla, estuve buscando si existía digitalizado, yo no lo encontré. No sé si exista este códice digitalizado. Y pues por eso me vamos a hablar más concretamente del Códice de los Músicos. En el Códice de los Músicos aparecen varias imágenes donde están músicos tocando los instrumentos de la época. Tenemos instrumentos de cuerda, tenemos instrumentos de viento y de percusión. Concretamente de percusión únicamente son 5 instrumentos y son de los que vamos a hablar justamente, ¿sí? Entonces Ya estamos ¿sí? de nuevo en vivo. A ver, Perfecto. déjenme revisar. Varias imágenes donde están. Sí, ya. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Una disculpa por las fallas técnicas, nos cortó el en vivo, pero ya comenzamos. De acuerdo. Sí, bueno, hubo una pequeña falla, continuamos. Les comentaba que estamos justamente ya dentro del códice, el códice digital, como les dije hace un momento, mi intención es completamente esta, ¿no? Que podamos meternos juntos, ¿sí? No bajar las imágenes y ponerlas en un documento, sino meternos juntos a él. Tenemos aquí la primera imagen que aparece de unos músicos, de unos percusionistas. Ya antes ya hubo bastantes imágenes de músicos de cuerdas, de viento, y en este caso es la imagen 349 y aquí podemos ver a este músico con las campanas, ¿sí? Entonces aquí podemos ver, vean el detalle de la digitalización es impresionante. Tenemos las campanas y tenemos justamente, miren, aquí se ve perfectamente que está tocando con unos martillos, ¿sí? En este caso son 3 campanas, ¿sí? No sabe, aquí no marca qué tono tienen las campanas. En otras iconografías, no de las cantigas, sino de otros documentos, nos ponen ahí la, la letra que corresponde a la afinación de la campana. Es impresionante esto. Bien, pues vayan haciendo su cuenta de instrumentos para que veamos al final el resultado. Entonces tenemos, la primera imagen son las campanas, ¿de acuerdo? Vamos a la siguiente imagen. Es la imagen número 364. Y aquí vamos a ver los címbalos. Repito, aquí pueden ver ustedes el número de la cantiga. Aquí está el texto de la cantiga, lo que explica lo que es el milagro. Explica el milagro que está narrando. Y tenemos la cantiga propiamente. Aquí ya vemos la música, la letra. Y aquí vemos los siguientes instrumentos, ¿sí? Los címbalos. Vean el detalle, es impresionante. Podemos ver incluso los cordones con los que están unidos los platillos, ¿no? Seguramente eran para que no se perdiera, ¿no? Uno de otro. Entonces llevamos campanas, címbalos. Y ahora vamos a otra imagen, la imagen 584. Un segundo. No, esta no es. Un segundo, ahora voy. 548, perdón. Me confundí del orden de los números. Aquí está.
aquí lo tenemos. Este instrumento, que es un instrumento, ya comentaremos, polémico, es el instrumento que tiene la forma de darbuka, ¿sí? Este es ya cuando, en un momento que pongamos un PDF, vamos a comentar esa polémica que existe alrededor de este instrumento. Aquí tenemos una músico tocando este instrumento que parece ser una darbuka, ¿de acuerdo? Muy bien, pues llevamos 3 instrumentos, las campanas, los címbalos y esto que podríamos decir una darbuka, o quizá es otro instrumento, que en un momento vamos a hablar de ello. Vamos a la imagen 602. Observen, es muy interesante observar cómo lo está tocando, ¿eh? O sea, no solamente es ver el instrumento, sino la forma como lo está tocando. Esto nos da también información. Y también nos lleva a poder probar cosas y experimentar timbres y tipos de golpe. Vamos a la imagen 602. Y aquí tenemos este instrumento que son unas tablillas. Si observan, aquí tenemos una músico, una chica tocando, al parecer es una mujer. También nos da mucha información la forma como están vestidas, lo que llevan puesto. Y aquí está tocando unas tablillas, ¿sí? También vamos a hablar de ese instrumento, tiene su detalle, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces ya hablamos de las campanas, ya vimos los platillos, vimos las tablillas, la especie de darbuka. Y por último, como instrumento de percusión, vamos a ver un instrumento que son 2 instrumentos en realidad, ¿no? La flauta y el tambor. El tambor y la flauta que lo toca un solo músico. Y para mí es uno de mis motivos y mis instrumentos que empecé a tocar desde al principio, todavía cuando tocaba música tradicional, y me ligó completamente a la tradición de la música medieval. Perdón, es esta. Aquí está. Aquí tenemos estos músicos. Están tocando la flauta, que es una flauta seguramente, y por lo que vemos ahora en la tradición, de 3 hoyos, de 3 orificios. Se toca con una mano, y el tambor. ¿De acuerdo? Bien, pues estos son los instrumentos de percusión que están contenidos en este códice. En total son, contando dejo de compartir pantalla. En total de imágenes son 36 imágenes de músicos. De esos 36 imágenes de músicos, estas son las que son las percusiones. Los invito a que se metan a este códice por medio de este recurso digital, y van a ver qué maravilla de documento. Pueden ver exactamente todos los demás instrumentos, las cuerdas, los vientos, se ven perfectamente la cantidad de cuerdas, como las posiciones, cómo lo están tocando. Es impresionante este trabajo que se hizo alrededor de los códices de las cantigas de Santa María. Bien, pues en el otro códice, en el códice que le llaman el códice rico, únicamente aparecen en una imagen, junto con otros músicos, estos platillos, y en otra imagen aparecen otros instrumentos que se cree que son tambores, ¿sí? Que se cree que son tambores, pero están en otro contexto. Para empezar, están en otro códice, y los tambores están en un contexto de guerra.
¿sí? Están en un contexto en el que se ve que hay una batalla y ahí se está tocando estos instrumentos. También una de las cuestiones que nos invita a cuestionarnos, a preguntarnos, la música es justamente los instrumentos en dónde se tocaban, ¿sí? Ahora como músicos contemporáneos estamos muy acostumbrados a mezclar todo, ¿no? Si sabemos que en la época medieval se tocaban tambores, panderos, darbucas, etcétera, etcétera, estamos acostumbrados a mezclar todo y en una pieza meter todo, cuando muy seguramente en la época medieval la música y los instrumentos estaban determinados para ciertos contextos, ¿sí? O sea, había instrumentos para la iglesia, había instrumentos para la calle, había instrumentos para la guerra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el Códice Rico aparece un ensamble, que es el que vamos a ver ahora, de varios músicos con otros instrumentos, y ahí aparecen, se ven unos platillos. Y después en otra imagen, en otra cantiga, se ve esto que parecen tambores. No queda claro porque únicamente se ve el parche, pero parece ser que son, y también por el contexto sabe que los tambores se utilizaban para la guerra. Además se ven también unas trompetas, y generalmente la trompeta y el tambor siempre en esta época iban acompañados justamente en ese contexto de guerra. Entonces vamos a ver el códice rico, únicamente estas dos imágenes, que es donde aparecen percusiones. No aparecen más percusiones en el códice rico. Comparto pantalla una vez más. Y aquí lo tenemos. Vean aquí está. Miren, por ejemplo, en el códice rico es impresionante, es todo esto que se dibuja, es la narración en imágenes de la cantiga, ¿sí? En la cantiga está el texto, está la música, explica, está el milagro que hizo la Virgen, en teoría, en este momento. Y, por ejemplo, a ver, vemos aquí está la cantiga 100, ¿sí? Aquí está el número en romano. Vemos las imágenes que explican el milagro. Y aquí aparecen los músicos. Vean, aquí aparecen con instrumentos de cuerda. ¿Sí? Tenemos aquí una especie de fídula, una especie de cítola o laúd, el salterio, el arpa, y aquí están los platillos. Vean, aquí está este músico con platillos tocando. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y ahora vamos a ver de este códice la otra imagen que les comento, donde aparecen estas especies de tambores. Aquí lo tenemos. Es esta imagen. Vemos claramente que es una imagen de guerra. Se ven las lanzas, los caballos, los soldados que van a la guerra. Y aquí vean, aquí se ven las trompetas. Aquí están las trompetas y aquí es donde aparecen. Miren, aquí parece ser que son tambores lo que llevan aquí encima de los caballos. Ese es un tambor redondo. Desgraciadamente no podemos ver los vasos, el vaso que es el cuerpo del tambor, para asegurarnos que es un tambor, ¿sí? Pero por ejemplo, aquí podemos ver que al parecer está justamente golpeándolo, como si estuviera tocando con baqueta. Y vemos aquí, es muy curioso, ¿eh? Si este es un tambor, vemos que tiene una forma octagonal, ¿sí? La forma es un octágono, justamente el vaso. Repito, estos instrumentos se han reproducido, o no se han reproducido como instrumentos, y justamente se tocan en algunos ensambles como parte del instrumental, como tambores justamente, ¿no? Seguramente son tambores, pero no vemos el vaso en este caso. Bien, pues dejo de compartir pantalla. Y bien, pues estos son los instrumentos de percusión, ¿sí? Que aparecen en estos dos códices, tanto en el códice rico como en el códice de los músicos.
como dije al principio, yo como músico tengo esta manía, digamos, o esta educación como compositor de acotarme a elementos, a lo que hay, ¿no? Una persona, un compositor de repente tiene un recurso como decir, bueno, voy a componer un cuarteto de cuerdas, entonces te acotas a las posibilidades del cuarteto y ya está, ¿no? A un dueto y te acotas a eso, entonces como que buscas la mayor cantidad de recursos para esos dos instrumentos. Quizás por esa formación yo tiendo un poco a esto, ¿no? Voy a tocar cantigas, a ver qué hay en las cantigas y únicamente pruebo a ver si suena bien, si me agrada o no me agrada, o simplemente por prueba me, me, me limito a los instrumentos que hay ahí, ¿sí? Con esto no quiero decir que así tenga que ser, ¿sí? Como músicos pues tenemos la libertad de mezclar instrumentos o como digo, ¿no? Por ejemplo, en cualquier pieza meter tambores cuando en realidad en este caso en el códice de los músicos no hay otros tambores, ¿sí? Más que el tambor que acompaña la flauta de tres hoyos y la especie está de darbuka, pero no hay otro tipo de tambores, ¿sí? Entonces, ¿por qué no probar únicamente con el instrumento, saber qué suena? Bueno, pues de eso se trata justamente esta pequeña charla de hoy. Hacer esa prueba, limitarse a los instrumentos que están ahí para ver qué pasa. Vale. Bueno, pues a partir de que ya vimos los instrumentos que están contenidos en estos dos códices y muy concretamente en el códice de los músicos, vamos a hablar cómo podemos, como percusionistas, adquirir recursos justamente para estos instrumentos. El primer recurso más importante y el primer camino que podemos tomar es el de la tradición. Tomemos en cuenta que la música antigua y la música tradicional se tocan en un punto muy delgado, ¿sí? Muchos de los instrumentos que ahora tenemos como instrumentos tradicionales son los que se tocaban antes y que ahora consideramos como instrumentos antiguos. Entonces podemos irnos a ese recurso para poder saber cómo se tocaban, ¿sí? Poder aprender a tocar esos instrumentos. En el caso de los instrumentos que acabamos de ver, hay instrumentos como las tablillas, como el tambor de doble parche, esta especie de darbuka, que ahora vamos a hablar de ella, que están en las tradiciones y que si bien ya no tenemos la información de cómo lo tocaban en la música antigua, concretamente hace 800 años, eh, podemos de la tradición aprender, ¿sí? Entonces vamos a entrar a ese punto, vamos a hablar ahora de ello. Voy a compartir pantalla y voy a pasar un PDF con algunas imágenes de los instrumentos, justamente cómo se encuentran en las tradiciones. Y vamos a ir hablando detalles de esto. Bien, pues aquí comenzamos. Ok. Esta pequeña charla o conferencia la titulé de esta manera, las percusiones en el Códice de los Músicos de las Cánticas de Santa María, y ahora entramos a una propuesta para su interpretación, ¿vale? Pues tenemos aquí el primer instrumento, ¿no? Que decíamos, son las campanas. En el códice aparecen estas dos ilustraciones, tenemos un músico con tres campanas, fue la que vimos, y en otro momento, ya esta ya no la vimos en el códice, pero la pueden buscar ustedes, aparece un músico con 7 campanas, ¿sí? ¿Ok? Bueno, ¿cómo las encontramos en la tradición? En realidad, en la tradición ya no encontramos el instrumento de campana como instrumento, ¿sí? O sea, ya no lo encontramos en la música más que en eventos religiosos y muchas veces la campana un poco tocada como recurso para llamar, para las horas, ¿sí? Pero ya no como instrumento. Los instrumentos que oímos ahora en los ensambles, que son instrumentos muy finos, que tienen las afinaciones muy cuidadas, incluso están afinadas en afinación modal o en afinación pitagórica que le llaman, que era la afinación, se sabe que se interpretaba o que se utilizaban en aquella época, ya son campanas que se hacen actualmente eh, de manera con materiales actuales, ¿sí? En realidad, no, hasta donde tengo entendido, no tenemos en la tradición música que se acompañe con campanas afinadas, ¿sí?
Se puede acompañar con campanas, una procesión o alguna danza, pero la campana no está afinada, como sabemos que sí estaban en la época medieval, porque les repito que hay algunas campanas en otras iconografías que no son las cantigas, donde aparece incluso el nombre, la letra que nos dice en qué nota estaban afinadas estas campanas. Bien, pues tenemos aquí una campana medieval y el recurso como se toca ahora, ¿sí? Que es como simplemente para llamar o para, para un uso más cotidiano dentro de una iglesia o dentro de una comunidad, ¿sí? Al final voy a mostrar algunos instrumentos que tengo yo que les puede servir como ideas, ¿de acuerdo? Vamos ahora a los platillos, ¿sí? Los platillos que vimos hace un momento. Los platillos también son instrumentos que actualmente los tocamos muchas veces incluso en las escuelas, ¿no? Son instrumentos ya que se han fabricado, pero que igualmente como música los encontramos o muy grandes, ¿no? El recurso de los platillos de entrechoque, los platillos que tenemos en ensambles como para acompañar instrumentos como la batería, y que no son tan cercanos a este tipo de instrumentos que están en las cantigas, por ejemplo, los instrumentos medievales. Este tipo de platillos los podemos encontrar en culturas asiáticas, y tanto en culturas asiáticas como en culturas árabes. Todavía se tocan y lo tocan de una manera bastante interesante. No solamente es el entrechoque como estamos acostumbrados, sino buscan la tímbrica en distintas partes del platillo y nos dan distintas, no digamos tonos, sino distintas alturas que nos dan una sonoridad muy interesante en los platillos. Aquí lo tenemos aquí esta es una imagen de música tailandesa, y podemos ver prácticamente que son idénticos o muy parecidos a los de las cantigas, ¿sí? Son estos platillos grandes que tienen una campana bastante pronunciada, y en este caso, repito, ¿no? La forma de tocar, si observamos, aquí parece que es el entrechoque, pero si los vemos en directo, en vivo, tienen una manera de tocar muy interesante, ¿no? Hay mucho detalle en su manera de tocar. Entonces podemos aprender a partir de ahí, ¿no? En buscar un maestro de la tradición tailandesa o tradición asiática, china, japonesa, que nos enseñe a tocar estos platillos, o nos vamos al recurso de internet, a YouTube, y ahí podemos ver, observar música de este tipo para aprender a tocar estos instrumentos y poder buscar esas posibilidades. Vamos al siguiente instrumento, y aquí tenemos el instrumento polémico, ¿no? Observemos este instrumento. Este instrumento, muchos músicos lo han interpretado como una darbuka, ¿sí? Si hasta donde yo tengo entendido, en la iconografía general de la música medieval europea, no hay otra imagen donde aparezca este tipo de instrumento. Alguna ocasión comentándolo con una estudiante de acá del curso de Besalú, que es musicóloga, una doctora en musicología, ella decía que le parecía este instrumento únicamente por esta imagen. Casi todos los grupos de música antigua tienen una darbuka, ¿sí? Cuando incluso no sabemos si fuera del territorio de la península ibérica se tocaba, ¿sí? Bueno, obviamente en la parte árabe, sí, pero estamos hablando de la parte europea, y justamente si se tocaba únicamente en este repertorio, ¿sí? Y no en otro repertorio. Ahora, está la polémica de si es una darbuka o no, ¿sí? Porque existe otro instrumento que es de esta familia, que se llama tarilla. Y aquí lo vemos, aquí por eso lo puse como tarilla o darbuka, ¿sí? La darbuka con símbolos de pregunta, como diciendo qué es, ¿no? Todavía existe esa duda entre los musicólogos. Este instrumento que está en las cantigas de Santa María, si es una darbuka o una tarilla, ¿sí? La tarilla, aquí yo puse la foto de una tarilla, y vamos a ver, miren, aquí se ve en esta imagen que están tocando, vemos cómo la está tocando la persona. Es una tarilla pequeña, esta la que tiene, pero vemos que la forma que la toma justamente, o la forma como está tocando esta tarilla,
corresponde más al de la forma de la darbuka, que esto sujetándola con la mano y en este caso así. Como es una tarilla pequeña, en este caso la tiene con una mano y toca con la otra mano el parche, ¿sí? Yo tengo algunos videos que he encontrado y también tengo algunas donde se ven imágenes de músicos, por ejemplo, del siglo pasado, que la están tocando justamente en esta posición, como la tarilla, ¿sí? Entonces existe ese recurso. Eso nos deja la duda de si el instrumento que está en las cantigas es una tarilla o una darbuka, una tarilla grande que existen también. Para esta pequeña charla no encontré más que imágenes de tarillas pequeñas, pero tengo algunos videos donde aparecen esas tarillas más grandes y que con todo gusto al final hablamos de hacer un contacto para podérselos pasar. Miren, esta imagen la puse porque aquí se ve, es una fiesta, es una imagen donde aparece comida, aquí aparecen las personas, miren, aquí está tocando la tarilla, tenemos también panderos, es de Marruecos, pero aquí está la tarilla y la tenemos justamente, miren, esta es muy parecida a la posición que está en las cantigas de Santa María, ¿no? La tarilla al hombro, el instrumento al hombro, más que la darbuka que se toca debajo del brazo y generalmente sentado, ¿sí? En este caso vemos que la posición corresponde más al de una tarilla, la que está en las cantigas de Santa María. Aquí tenemos, en este recuadro, se ven las cantidad de tarillas, ¿no? Este es un negocio en Marruecos donde venden instrumentos y todas estas son tarillas, ¿de acuerdo? Entonces abro esta polémica. Para los que no lo sabían, los músicos percusionistas que no sabían esta polémica, existe. Si la imagen que está en las cantigas de Santa María es una darbuka o una tarilla, sobre todo por cómo está tocada, ¿sí? Por la posición en la que está, en este caso el músico o la músico que está tocando, está esa polémica, ¿sí? La posición nos da muchas referencias y posibilidades a ver de cómo se tocaba. ¿Sí? No es lo mismo tocarla bajo el brazo que tocarla encima. Eh, si podemos tocar uno con dedos, si podemos, se toca únicamente con la mano, etcétera, etcétera. Nos da muchas posibilidades esa otra posición. Y aquí he puesto una foto de una tarilla justamente, ¿sí? Una tarilla para que vean, es muy parecida a la darbuka en el sentido de esta forma como de reloj de arena, pero hay diferencia entre los instrumentos. Bueno, continuemos. Las tablillas. Aquí tenemos otra vez la imagen de esta músico tocando este instrumento que son las tablillas. Las tablillas son instrumentos que actualmente, por ejemplo, estos instrumentos se tocan en la tradición más de habla inglesa. En Estados Unidos, en Irlanda, en estos países de habla inglesa se tocan estos instrumentos que son parecidos, bones, o bueno, sin traducción son huesos, que también incluso se, se, se fabrican o un par de huesos pueden funcionar para tocar. Y vemos la imagen de las dos tablillas, nos remite inmediatamente a la imagen de las cantigas. Pero la forma como se tocan ahora, actualmente en la tradición, es esta. Es con una sola mano, se cogen las dos tablillas y se tiene que mover la mano de esta manera para que suenen. No es exactamente como están en las cantigas de Santa María, pero el instrumento existe de la tradición, que son dos tablillas y que podemos decir que es el antecedente de las castañuelas, ¿no? Finalmente. Seguimos viendo, de estos tenemos más instrumentos. Miren, este es el instrumento que a mi parecer es más cercano justamente al de las cantigas de Santa María. Es un instrumento que se llama cartal y que se toca en la India, ¿sí? Aquí vemos al músico, de hecho vean aquí es muy parecida a la posición como la está tocando él al de las cantigas. Existen videos de estos músicos y también incluso tutoriales donde ustedes pueden sacar información, ¿vale? Aquí tenemos justamente la foto de la posición de las manos y esta, como vemos, la posición es muy parecida, casi idéntica podría decir yo. Este sí es el instrumento que corresponde completamente al de las cantigas de Santa María, ¿sí? Este es otro instrumento, es el que se toca en España, en el norte de España y en otras regiones también de España se toca este instrumento. Aquí le llaman tarrañolas o tejoletas.
vemos que la forma de tocar el instrumento, de cogerlo, es justamente como el de los bonds, ¿no? Es con una sola mano y en medio se ponen las tablillas y a la hora de agitar es como se suena el instrumento, ¿sí? Pero vean, ya tenemos varios recursos, ¿no? Para acercarnos más a las cantigas, ¿sí? En este momento, repito lo que dije al principio, ¿no? Yo como músico percusionista, mi curiosidad va en ese ámbito. Antes de coger de elegir unas castañuelas y tocar con castañuelas una música medieval, preferiría acercarme a estos instrumentos, ¿no? Creo yo que son más cercanos a la sonoridad que buscamos con la música antigua. Y finalmente de este instrumento, quiero citar este instrumento, si bien no es idéntico, este es de metal, los karkabats o krakebs también se llaman, son instrumentos de Marruecos. Sí podemos tomar mucho de esta tradición, mucho de la forma de cómo se tocan, porque son exactamente igual como las tablillas, el entrechoque que se da entre estos dos instrumentos, y me parece que es un buen recurso para aprender a tocar también. De hecho, mi propuesta que voy a hacer al final para que van a escuchar de las cantigas que hice con esos instrumentos, parte de aquí, parte de tratar de imitar este sonido del cárcabat con las tabletas o tablillas. Entonces nos sirve como recurso de aprendizaje, ¿sí? Este instrumento, que si bien, repito, no es el mismo material, pero sí es la misma manera o la misma forma de tocar, ¿sí? Y llegamos ahora al instrumento, al tambor, ¿sí? Al tambor que acompaña, en este caso, digamos, visto desde el punto de vista del percusionista, es el tambor que acompaña a la flauta, ¿no? Un flautista diría que sería la flauta que está acompañada por un tambor, pero bueno, en este caso como percusionista le damos más peso al tambor, ¿no? Este instrumento lo podemos aprender, es un instrumento que en la Edad Media fue muy difundido. De hecho, me atrevería a decir en ciertas épocas, incluso más que la flauta tipo flauta de pico o la flauta travesera. Existe mucha iconografía de la flauta de tres hoyos. Se ve que era un instrumento bastante solicitado y que lo tocaban muchos músicos. Actualmente en Europa se sigue tocando. Vamos a ver algunas imágenes de estos instrumentos por los que músicos que están aquí en Europa y que quieran aprender, pues pueden ir directamente a las tradiciones que se tocan aquí en Europa. Tenemos, por ejemplo, en Portugal, le llaman fraita y tamborileira, fraita tamborileira, y aquí vemos al músico, ¿no? Es un músico tradicional de Portugal, y vean aquí la forma como se toca, ¿no? Tenemos la flauta de tres orificios y el tambor, ¿de acuerdo? Tenemos aquí la flauta, esto es como se menciona en Francia, en Calobet y Tamborín. Aquí vemos. En Inglaterra, el tabor pipe. Y tenemos aquí el tambor. Y curiosamente en Inglaterra hay muchas mujeres que tocan este instrumento. Desde mi punto de vista en España, el, la, generalmente los músicos que he visto con este instrumento son hombres. Y en Inglaterra hay muchas mujeres, que por eso escogí esta imagen para tenerlo aquí. Tenemos aquí el Xistu, que es del País Vasco. Ajá. El Xistu en el País Vasco es un instrumento que lo han hecho casi instrumento, digamos, regional, o si decimos que es como país, el País Vasco es instrumento nacional. Lo han tomado como un instrumento muy importante. Incluso actualmente, si tú buscas imágenes de Xistu, lo que vas a encontrar mayoritariamente son imágenes incluso de festivales y de obras contemporáneas con este instrumento. Es un instrumento que se estudia en los conservatorios, que tiene una especialización muy fuerte. Incluso podemos encontrar en el País Vasco la familia de Xistus, ¿sí? La familia de Xistus, aquí vemos toda la gama, todos son instrumentos de tres orificios. Tenemos desde el sopranino, quizás soprano, alto, tenor, bajo, incluso contrabajo, ¿no? De este instrumento. Es un instrumento que, repito, ¿no? Que si te quieres especializar en él,
en el País Vasco es donde existe la especialización de este instrumento muy fuerte para ellos, es un instrumento muy importante. Está también el flaviol de Cataluña, que en este caso no lo he puesto aquí, porque es un instrumento que no tiene tres hoyos. Sí, se toca con una mano, justamente, se toca con una mano y la otra mano el tambor, pero no tiene tres orificios. Es un instrumento que tiene más orificios. Sí, por eso no he puesto la imagen, sino he puesto únicamente los instrumentos que corresponden a las flautas de tres hoyos. Y estos instrumentos fueron tan importantes en la época medieval y después incluso en el Renacimiento, que se llevaron a América, ¿sí? Si bien, por ejemplo, los platillos, como los vemos en las cantigas de Santa María, las campanas, en este caso la tarilla o darbuca, no, y las tablillas, no las encontramos en América, ¿sí? A partir de la conquista, ¿no? De que fue en la época del Renacimiento tardío barroco. El instrumento que sí encontramos en América y que llegó hasta allá es la flauta y el tambor, ¿sí? Por eso he querido poner aquí un instrumento, una imagen del códice Trujillo. Es el códice que está, un códice muy interesante que aparece en Perú, y que tomemos en cuenta que cuando a la llegada de los españoles a América, se hace como un gran país Latinoamérica, ¿sí? Con estas especies como de virreinatos. Entonces, el Códice Trujillo es un códice muy rico también para ver las tradiciones de manera un poco más global o un poco más ampliada, incluso para Sudamérica y para Norteamérica, que es México, ¿sí? El Códice Trujillo es un códice que incluso se habla del obispo Martínez Compañón, que tuvo esa sensibilidad de pedir a un dibujante y a una persona que transcribiera las piezas que existen en ese códice, y un dibujante tuviera el cuidado de iluminar y de pintar estas imágenes de los músicos. Y repito que es tan importante a Latinoamérica, no solo a la región de Perú, porque incluso en este códice aparecen algunas imágenes de música que corresponden muy a la música que existe en México. No la vamos a ver aquí porque no es el tema, pero únicamente lo menciono. En una imagen, por ejemplo, ahí se ve el arpa acompañado de una guitarra, y se ve un músico tocando el arpa, tocando el cajón del arpa como se toca en la región de Michoacán, justamente. La charrasca o la quijada de burro que se toca en Guerrero, que se toca en Veracruz, aparece también en este códice. La marimba, vamos, hay una serie de músicos que aparecen en este códice que se corresponden también a otras tradiciones en Latinoamérica. Entonces, ¿por qué no también irnos a este códice para nutrirnos? Bueno, pues en este códice aparecen eh, muchos músicos, de veras es una infinidad de músicos tocando la flauta y el tambor. Aquí únicamente puse dos imágenes. Aquí pueden ver esta representación, aquí está el músico con flauta y tambor, y aquí vemos otro músico con flauta y tambor. Existen muchas imágenes de flauta y tambor en este códice. Y podemos también ver que esta tradición se sigue tocando en Sudamérica y en México también. En Ecuador le llaman pingullo, y aquí tenemos estos músicos, flauta y tambor, tocando estos dos instrumentos. En Perú le llaman roncadora y tinja. Aquí tenemos otra vez esta imagen y vemos que es muy parecida, salvo bueno por el tamaño de los tambores, pero vemos la manera de tocar es casi idéntico a lo que vimos en el códice Trujillo de 1700 a lo que se toca actualmente, ¿sí? Y tenemos ahora las imágenes de México, algunas imágenes, no son todas, en México existen más tradiciones de flauta y tambor, solo puse algunas. Estas son de Veracruz, de ahí desde donde se está transmitiendo esta conferencia, donde se está haciendo el festival. Tenemos esta flauta, esta danza que le llaman de los gavilanes. Tenemos aquí la flauta de tambor, flauta de tres hoyos, y el tambor curiosamente es cuadrado, pero lo toca un solo músico. Yo creo que de las imágenes más impresionantes y que tenemos esta tradición en México,
que es la de los voladores, más impactantes, ¿no? En su manera de interpretar. Tenemos aquí el músico, flauta de tres y tambor. Tenemos en Oaxaca, aquí apenas alcanza a ver el músico. No encontré una imagen más clara de esta tradición, pero es una imagen de músicos de Oaxaca. Tenemos aquí un tambor grande, un tambor pequeño. Este músico que está de espaldas está tocando una concha de tortuga. Y este músico que apenas se ve aquí está tocando una flauta de tres orificios, ¿sí? Comento que, bueno, esta fue para mí la manifestación que más me tocó cuando yo estudiaba etnomusicología, hace muchos años allá en lo que es ahora la Facultad de Música de la UNAM en México. En aquel entonces era la Escuela Nacional de Música. Y me impactó esta imagen, bueno, esta tradición, porque pude aprender con mi profesor que nos mostró y nos enseñó a tocar esos instrumentos. Él nos decía que era el maestro Guillermo Contreras, que él trabaja ahí en la Facultad de Música. Él nos comentaba que esta tradición y que manifiesta justamente las tres culturas, parte de las tres culturas que nos influenciaron a México, a la cultura actual en México, ¿no? Que es la cultura española, justamente por la flauta de tres orificios, la cultura africana en el concepto del tamaño de los instrumentos, el hecho de que se toque un tambor grave y un agudo, es una manifestación muy africana, a pesar de que la forma del instrumento es muy española, es un tambor de doble parche. Pero la forma en cómo se toca, este concepto de grave y agudo, es muy africana. Los ritmos también. Y en el caso del músico que está tocando la concha de tortuga, pues la raíz prehispánica. ¿Sí? Decía que en esta tradición se ven esas conjuntadas las tres culturas, ¿no? Que nos influenciaron de manera fuerte a la cultura tradicional mexicana. Y bueno, tenemos aquí la danza del venado, en una de las partes de la danza del venado. Hay varios músicos que intervienen y uno de ellos es el de la flauta, que toca la flauta de tres hoyos y el tambor, ¿sí? Estas son tradiciones vivas actualmente en México. Tenemos aquí otra danza. Perdón, esta es la de las varitas. Antes dije las varitas, era la de los gavilanes. Esta es la danza de las varitas. Aquí tenemos el músico con un tambor, que en este caso es cuadrado, y la flauta de tres hoyos. Y tenemos aquí los tunditos. Estos se tocan en la parte de la región, una región que se encuentra me parece, entre Querétaro, Guanajuato o Michoacán, que le llaman la Sierra Gorda. Y generalmente estos instrumentos se tocan en duetos. Los dos músicos van haciendo las melodías, generalmente son músicos, o sea, van siempre tocando dos músicos a la vez, ¿sí? Buscando imágenes para esta conferencia, esta plática, esta pequeña charla, me encontré una imagen que me emocionó mucho, muy alentadora, y este es un festival que se hizo en el 2018, justamente. Si ustedes buscan, igual les puedo enviar el enlace si nos ponemos en contacto, pero si ustedes buscan tunditos, flauta de tres hoyos tunditos, van a encontrar este artículo. Es un artículo que habla de un festival que se hizo en el 2018 sobre estas tradiciones y donde enseñan a los niños a tocar. Miren, aquí están estos niños tocando la flauta de tres hoyos y con el tambor, ¿sí? Bien. Muy bien. Ok, antes de entrar a la siguiente parte, dejo de compartir pantalla y hablamos un poco de estos instrumentos. Ahora volvemos a entrar aquí. Bien, pues como les dije al principio, ya casi estamos por terminar. La intención de esta pequeña charla es justamente darles opciones a los percusionistas, que vean dónde pueden aprender justamente, dónde pueden aprender a tocar esos instrumentos, para que se atrevan a experimentar con los instrumentos que aparecen justamente o están representados de alguna manera en los códices, y no nos quedemos únicamente, por ejemplo, en este caso, con los panderos, por ejemplo, ¿no? O la darbuka que tocamos. Generalmente, repito, los músicos que hacemos música medieval, los percusionistas, generalmente, si ustedes observan, siempre tienen pandero y darbuka, ¿no? Y estos panderos muy grandes, que el frame drum, que le llaman, el pandero de marco,
el pandero con crótalos y la darbuka, ¿no? Hay más opciones, hay más instrumentos que nos están invitando a tocarlos y seguir nutriéndonos como percusionistas. Eh, en el caso de México, por ejemplo, bueno, ya evidentemente ahora por internet podemos comprar instrumentos de todo el mundo, ¿no? Pero en el caso de México de la flauta de tres hoyos, los quiero motivar a que busquen justamente músicos o maestros que puedan tocar. Para esta pequeña charla le mandé la invitación a un músico, un maestro que quizás nos esté escuchando, es un músico que vive en Chiapas y que él se dedica justamente, el maestro Alejandro Burguete. Tuve oportunidad de conocerlo aquí en España, vinieron a un encuentro de educación musical y venía él con otros músicos de Chiapas y traía sus flautas de tres orificios y él sabe construirlas, él sabe hacerlas, si bien en México se ha quedado la tradición todavía de construirlas en carrizo, pero bueno, acá en Europa ya se construyen de plástico, de madera, de metal. Pero es un buen acercamiento con una persona que sabe construirlas para aprender a tocarlas y experimentar justamente el repertorio medieval, que es muy rico, y que se sabe que un instrumento muy importante era la flauta de tres hoyos. Sí, entonces igual si al final aparece por ahí el maestro Alejandro Burguete, igual les puede dar su contacto para que se pongan en contacto con él y les fabrique flautas de tres hoyos. Y si no, pues me pueden escribir a mí y yo los pongo en contacto con él. Bien, vamos ya casi para terminar. Ahora a hablar de la propuesta musical. ¿Sí? Ya hablé de la parte de los instrumentos, de dónde saco de la información de música tradicional para poder, digamos, aprender a tocar los instrumentos que aparecen en un códice antiguo. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de la propuesta de la música. Esta charla no vamos a abordar temas de texto de las cantigas, no vamos a abordar tema concretamente de la notación medieval, esto lo podemos dejar para otra charla, de la notación mensural que aparece en las cantigas, ni tampoco del texto que habla de los milagros o concretamente de la letra de las cantigas, ni de las imágenes. Estamos muy centrados en la percusión, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hablar de una propuesta que van a escuchar al final, donde toco estos instrumentos que acaban de ver ustedes, y justamente para que escuchen cómo se oyen mezclados, ¿no? Ya una propuesta musical. Vuelvo a compartir pantalla y ahora hablamos de esta propuesta. Bien, pues tenemos aquí, vamos a escuchar al final la cantiga 77 y la cantiga 302. En el caso de la cantiga 77, estas son las imágenes del códice de Rico. Como les dije al principio, están invitados a meterse a ese códice y ver toda la riqueza que hay ahí de manera digital, todo el detalle, y pueden ahí ver la cantiga, ¿sí? Aquí tenemos ya la música transcrita y podemos ver, aquí quise poner la estructura de las cantigas. Aquí esta es la estructura que le llaman del texto. Tenemos en este caso, el de la cantiga 77, tenemos una forma A, B, A. ¿Sí? Esto se ve por las terminaciones. ¿Sí? Aquí vemos claramente cómo termina aquí en to, luego aquí so, to y to. Por eso tenemos la estructura A, B, A. Musicalmente tenemos una A', que únicamente lo que cambia es la parte final del fragmento musical, y una parte B y una parte B', ¿no? Que vuelve a ser lo mismo. Las partes de principio de la cantiga son exactamente iguales y únicamente cambia el final como para hacer una especie como de continuación a una especie ya de una cadencia, digámoslo, ¿no? Para finalizar la idea o la frase musical. Entonces, en la cantiga 77 tenemos esto, ¿no? La forma A', B, B' y A', ¿no? En el caso de lo que van ustedes a escuchar, tenemos estos rudimentos, ¿sí? En el caso del tambor van a escuchar un ritmo de 6 octavos, ¿sí? En una parte de la cantiga lo toco con parche y en otra parte sobre el aro. Y en el caso de la darbuka o tarilla, el ritmo que toco es un ritmo que se llama shaví.
este ritmo Xaví es un ritmo de Marruecos. ¿Sí? También ahí como percusionistas podemos elegir o podemos, digamos que, empezar a buscar más información, no basarnos únicamente a los ritmos que existen en el Oriente Próximo, en el Oriente Próximo como Egipto, Turquía, sino también ritmos que tenemos muy pegados a la península ibérica, que en este caso es Marruecos, ¿sí? Entonces yo elegí un ritmo de Marruecos, el ritmo Xaví, ¿sí? Y este ritmo tiene una cosa muy curiosa, que los acentos están como a contratiempo, ¿sí? El acento en este caso que es el que da el golpe abierto, se da a contratiempo. Entonces esto nos da una polirritmia muy interesante. En el caso de las tarillas, o sea, utilicé la darbuka, el ritmo como de darbuka, y también ritmo de tarillas, ¿sí? Justamente la información, esta duda que yo decía al principio, ¿no? Una tarilla, una darbuka me da la posibilidad de entonces experimentar también con el ritmo que se hace en las tarillas, en la tradición marroquí. Y en este caso es ese ritmo que toco. En el caso de las tejoletas tenemos un ritmo que se toca, el ritmo Xaví, como se acompaña con los eh, cárquebas que vimos, que son de metal. Hago ese ritmo, ¿vale? Tenemos los címbalos que tienen este ritmo y las campanas, ¿sí? Las campanas las toco acompañando únicamente los principios de frase cuando va la nota fa, en este caso acompañándolas a partir de una cuarta, con dos campanas que están afinadas en do y en fa, y en el final de la frase cuando se acaba en re, ¿no? Con las campanas en re. Eso es lo que escucharemos en la cantiga 77. Vamos ahora a la cantiga 302. Vuelvo a mostrar, en este caso son imágenes del Códice Toledano. No existe imagen representativa del, de la música. Digo, perdón, de imágenes de músicos ahí, ¿sí? Métanse al digital para que lo vean. Y en este caso tenemos la estructura musical, que tenemos, esto es que dicen la estructura de la mayoría de las cantigas. En el texto lo que le llaman que es el sehel, que es una forma árabe de cómo se componía en la época y que corresponde a las cantigas, que es A, A, B, 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 A, ¿sí? Aquí te podemos ver en el texto. Corresponde sas, sas, ron, 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 sas, ¿sí? ¿Vale? Entonces corresponde a la forma sehel en el texto. Y en el caso de la música, tenemos una forma que podríamos llamar A, B, C, C, A, B, o una forma A, B, si tomamos esta como una frase completa, ¿no? Si cuando la escuchemos es como si fuera una parte A, B, que corresponde a una frase A, ¿sí? Esta es una forma típica también de la época medieval que le llaman virelai, A, B, A, ¿sí? Entonces tenemos aquí las estructuras. No vamos a ahondar sobre esto en otro curso, si quieren, en otra plática podemos abordar cómo esta estructura nos puede dar ideas también para abordar el arreglo musical que queremos hacer. Finalmente, en este caso hablo de los rudimentos que van a escuchar en un momento. Tenemos el tambor. Para dar este toque más como árabe, tomé un ritmo de base que es el ritmo karachi y tiene esta estructura. Es como la parte 3 de la clave cubana, que es la corchea con punto y corchea, o en el caso de la clave es negra con punto negra, y que es una base, una raíz rítmica que nos conecta completamente con la parte africana, ¿sí? A Latinoamérica con África, ¿sí? Entonces, bueno, tomé esta base para el tambor. Tenemos el ritmo de Karachi en la darbuka y lo mezclo con otros dos ritmos árabes, que es el malfuf y el waqta, ¿sí? Para dar una pequeña variación en el ritmo. En el caso de las tejoletas, toco una raíz o un ritmo muy clásico de los cárcavas que se tocan con estos instrumentos de metal. Y en este caso únicamente toqué címbalos. No toco campanas porque van a ver que lo toco con un instrumento que está afinado en do sostenido, que es el chistu vasco, y está afinado en do sostenido, entonces no tengo campanas en ese sostenido, por eso no incluí en el arreglo campanas. Bien, pues
Con esto termino de compartir pantalla. Únicamente doy un par de palabras y vemos el resultado en unos vídeos, ¿vale? En unos vídeos que preparé. En resumen, esta plática o charla trata de esto, ¿no? De darles elementos a los percusionistas para que se enriquezcan y para que enriquezcan su repertorio, ¿sí? ¿Dónde podemos aprender estos recursos? Una vez que encontramos un instrumento en un códice o en un capitel, en una iconografía, que encontramos ese instrumento de percusión, ¿cómo podemos aprenderlo? El punto directo es la tradición. Ya vimos que en este caso existen las tradiciones donde se tocan estos instrumentos. Y finalmente ponerlo a la música, ¿sí? Podemos tomar como ideas la estructura del texto o la estructura musical para poder hacer nuestras pequeñas variantes y poder abordar este pequeño arreglo que hagamos a nuestra música, ¿sí? Entonces, con esto finalizo esta plática. Únicamente le voy a pedir a Chantal si puede compartir dos videos que hice donde toco justamente los instrumentos que tengo yo que corresponden a los instrumentos que aparecen en el códice de los músicos en estas dos cantigas. Si hay tiempo al final, pues podemos hacer preguntas, si no, con esto concluyo. Como una muestra de este pequeño experimento en los dos videos. Una cosa nada más quiero aclarar para finalizar, que también es muy importante el carácter de las piezas. Yo al ser percusionista y al ser instrumentista, para este caso, el carácter es muy festivo, es un carácter de danza. Es decir, no tomé muy en cuenta el texto en cuanto a la cadencia, que se entienda, porque finalmente lo estoy haciendo a partir de la parte únicamente musical. Entonces el carácter es muy festivo. Me quise imaginar justamente como una procesión, en este caso como si fuera una música de calle con estos instrumentos. Pues con esto concluyo y me gustaría que Chantal pusiera estos dos videos para que vean el resultado final de toda esta plática hacia estas cantigas. Claro que sí, maestro. ¿Cuál pongo primero? ¿La Puede ser la 77 o la 77, 300? sí, la 77, que fue en ese orden. Vamos ahí. Gracias. Ahí ya me surgió una duda ya que lo vi. Sí. Ahora sí, Este, preguntas. ahorita la Sí, hago. claro que sí. Vamos con la otra. Con la 302, sí, sí.
Bien, pues ese es un pequeño resultado de justamente la experimentación con estos instrumentos y con un par de ritmos árabes de Marruecos. No sé si haya preguntas. ¿Cuál era la duda? Sí, yo tengo una duda. Esa justamente de lo que comentaba maestro acerca de lo del, voy a prender mi cámara, para lo que usted comentaba de la tallira, ¿se llamaba? Tarilla, tarilla se llama. Tarilla, tarilla. Esa, bueno, yo Exacto. nunca la había escuchado, la verdad. Ujú. Em, es este video, creo, lo voy a compartir para que veamos. Aquí la Ah, no, tengo, no es este, es el otro. el instrumento. Ajá, es que se parece a la darbuka, Sí, sí, pero sí, el sonido cómo es. O sí. sea, no lo A ver, logré identificar. oigo música ahí. Ah, vale. A ver, el, las tarillas, estas son las que toqué ahí, ¿no? Que son más pequeñitas, ¿sí? Efectivamente, la forma es como una darbuka, ¿sí? La que se ve en la cantiga de Santa María es más grande y de hecho se fabrican más grandes. Yo no las tengo, literalmente, en este caso que son de barro, ¿sí? El sonido es este, ¿sí? En el caso de cómo se toca. Y lo que yo hice fue experimentar con una darbuka justamente que conseguí, pero que es de madera, ¿sí? Es esta, mira. Es una darbuka de madera que de hecho es muy ligera, no tiene llaves. También es muy importante, ¿eh? Los instrumentos modernos ahora tienen llaves y los podemos afinar, ¿sí? Y entonces las darbukas actuales son muy agudas, ¿sí? Existen darbukas que son de fierro colado, que son muy pesadas y que para tocarlas aquí es muy incómodo, las darbukas de hierro colado. Hay otras darbukas que son de aluminio, ¿sí? Que son muy ligeras, pero que bueno, no corresponderían tanto al material, ¿no? de la época medieval. Esta que pude conseguir es de madera y entonces es muy ligera. Entonces esta sí me da las posibilidades de tocar. Repito, no tiene llaves, entonces también depende mucho del clima. Cuando grabé las piezas estaba más tensa, pero por ejemplo ya aquí ya te limita un poco, ya te pide algo el instrumento, ya no puedes hacer tanto trabajo de dedos, ¿sí? Es más difícil. Aún así se puede, ¿no? Y si recordamos la imagen de las cantigas, la música que está ahí está prácticamente así. Entonces, muy posiblemente podría hacer un par de sonidos o no sé si trabajar con dedos, ¿sí? Repito, es parte de la experimentación, ¿no? O sea, me pongo el instrumento aquí a ver qué puedo hacer, ¿no? Como para probar cómo era. Ahora, si bien, y lo hemos dicho desde el principio, ahora sí que de las 3 ediciones que nos vemos aquí, es imposible saber cómo se tocaba esa música, porque si bien ahora mismo la música cambia día con día y de minuto a minuto nosotros los músicos tocamos de una forma una pieza y mañana tocamos de otra, es imposible saber exactamente cómo sonaba la música medieval. Si, por ejemplo, si queremos hacer alguna reconstrucción histórica, en este caso, pues podríamos intentar basarnos más en esta posición que en la posición de la darbuka comúnmente, que es bajo el brazo, ¿sí? Entonces, si queremos hacer una representación más exacta, bueno, pues aquí está, ¿no? O sea, la cantiga nos dice que era aquí donde se tocaba, ¿sí? Entonces, en cuanto digamos, es una darbuka, pero, repito, está esa polémica, si es una tarilla. Ujú. Por ejemplo, la tarilla, ¿qué parche es igual piel? Sí, 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 son parches de piel de hecho, van más pegados, más como que van pegados y quizás tienen alguna cinta de cuero o de la misma piel que es lo que hace que se sostenga. Y la afinación es por el clima, ¿no? Puede ser si hay mucho calor o mucha humedad, eso depende del clima. Sí, sí. Muy bien, aquí tenemos una pregunta de Viviana Russo.
Un saludo, Viviana. Dice, en caso de temas que no son tan festivos, Perdón, ¿cuáles de Chantal, estos yo oigo música, ¿eh? Oigo como... Sí, es que hay un ensayo. Déjeme cerrar la puerta y Ah, vale, vale. ahorita, si quiere, le paso la pregunta Sí. por No, chat. está bien. No está bien. Nada más. No, si únicamente lo oigo yo, no hay problema. Yo pensaba que se oía hacia afuera, la música. Bueno, nos dice Viviana, dice, ¿cuáles de estos instrumentos? Dice, en caso de temas que no son tan festivos, ¿cuáles de estos instrumentos de percusión son recomendables y cómo sería su presencia? Vale. Bueno, pues vuelvo a repetir, estos son los que aparecen en las cantigas, ¿sí? Eh, Quizás sabemos también por otras iconografías de otros documentos, en el caso de España, por ejemplo, en las ágadas, es otro tipo de iconografía que existe. Si quieres, Viviana, después te envío un enlace a estas ágadas. Aparecen otros instrumentos como los panderos, justamente. O sea, se sabe que en la época se tocaban también panderos y que nos pueden dar ese toque más solemne, ¿no? Que buscamos a veces en la música, que se oiga un poco más profundo, porque finalmente nuestro oído es más contemporáneo. Buscamos muchas veces que el tambor sea grave, ¿sí? Que el tambor apoye la parte que esté abajo de los instrumentos agudos. Pero esto es un concepto más contemporáneo, diría yo, ¿sí? Está lo que comenté al principio, que están estos tambores de doble parche que son grandes, que podemos decir, si nos ponemos muy rigurosos, que únicamente se utilizaban para la guerra, ¿no? Pero podemos también ponerlo en el ensamble si queremos, ¿no? Yo siempre lo que les he dicho desde el principio, creo que lo más válido es que sepamos o tengamos la información de dónde vienen, dónde estaban, quizás dónde se tocaban, y a partir de ahí decidir si tú en tu ensamble necesitas un instrumento grave, bueno, metes un tambor o un pandero grande, pero sabes que eso no está en esa representación, ¿sí? Únicamente son, digo, detalles como para ir haciendo esta búsqueda y este experimento. Por eso yo, en este caso de las dos cantigas que grabé, me limité a estos instrumentos, a ver qué pasaba, ¿no? A ver cómo se oye. Me amarré las manos para poner un pandero, ¿sí? Para un pandero con crótalos o sin crótalos que me diera ese grave a lo mejor que necesito, o otro tipo de timbre, ¿sí? Quise hacer el experimento únicamente con estos instrumentos. Quizás a tu pregunta, a lo mejor podría ser la darbuka en un tono grave, si quieres una sonoridad más solemne, ¿no? O sea, o la cantiga hacerla más pausada, ¿no? En este caso, repito, yo las hice más como pensando en música instrumental y de una manera muy, muy festiva. No sé si con eso respondo a tu pregunta. Y te envío las imágenes de las ágadas para que veas dónde aparecen los panderos. Nos estuvo comentando, maestro, acerca de información que nos podría compartir. Si quiere, me podría enviar la información a mí y yo la subo a un drive y comparto el drive aquí en un link en este video para que tengamos las imágenes o los códices, ¿no? Que estuvo platicando. Por ejemplo, en mi caso, cuando justamente no queremos tocar cantigas, eh, pues lo mismo, ¿no? Lo que usted comenta, ¿no? Darbuka, pandero, frame drum, ¿no? Yo me he encontrado con que aquí en México es un poco difícil conseguir las tejoletas, Uh -huh. hemos metido campanas, ¿no? Diferentes tipos de triángulos para generar sonoridades, pero creo que ahora ya con la apertura, ¿no? De esta digitalización que tuvimos, ya es mucho más fácil acceder a estos instrumentos, Claro. ¿no? Entonces, sí estaría, bueno, y también me surgió la duda de ¿son crótalos que comentaba? Que esos Uh eran -huh. como Sí, hindús. sí. Respondo primero a lo primero que me comentas. Bueno, efectivamente, en cuestión de los instrumentos, si ustedes quieren conseguir instrumentos por internet comprados, tengo algunos enlaces Y eso estaría que les genial. puedo enviar, ¿no? Para que los consigan. Si no, de otra manera, por ejemplo, en el caso de las tejoletas, son instrumentos que son relativamente fáciles de hacer. Si alguno de tu ensamble o tú conoces a alguien, algún carpintero
que tenga esto, son relativamente fáciles. También les puedo enviar medidas y también, bueno, enlaces de cómo se tocan. Evidentemente también si alguien está interesado y quieren tomar clases, pueden contactarme conmigo y yo les puedo también enseñar lo que sé. Eso en cuanto a este tipo de instrumentos, por ejemplo, las tejoletas, ¿no? Son relativamente fáciles de hacer o les mando algún enlace para conseguirlas. En cuanto a los platillos, sí, mira, los que yo toqué aquí, que son muy parecidos a los de las cantigas, son estos grandes, ¿sí? Que también, estos los conseguí acá, bueno, obviamente acá en Europa es más fácil en el sentido de que en una tienda de ropa árabe, por ejemplo, ¿no? O de artesanías árabes. Y son muy parecidos, ¿no? Lo que hablaba yo del timbre, en, en culturas asiáticas no solo es el entrechoque, sino también tocan así y así. Y es como lo toqué en la grabación. ¿Sí? Entonces ya te da otros timbres, tocar aquí, aquí, así, ¿vale? Entonces, estos son los que toqué en la grabación, pero también de manera más comercial están estos. Son más pequeñitos, ¿sí? Son como tipo chinchines o crótalos grandes y también nos dan buena tímbrica, ¿sí? Sí, toda esa información estaría súper padre porque justamente creo que, como lo comentó usted en la charla, es lo que menos, ¿no? O sea, es, bueno, nosotros, bueno, yo como percusionista sí lo he estudiado, ¿no? Ujú. Bastante, pero pasa mucho que, bueno, yo lo he observado, ¿no? No es que Exacto. esté mal tampoco. Muchos ensambles, ¿no? Son multiinstrumentistas y no son Ujú. totalmente percusionistas, entonces pues no van como a lo que se ve, ¿no? A lo que hemos Exacto. visto como todos lo hemos Sí, hecho, ¿no? sí, 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 Yo sí. por ser percusionista fue que me empecé a estudiar, ¿no? Ujú. Justamente esto, pero pues no todos tienen como ni el tiempo, ni las ganas, ni incluso ni saber por dónde buscar, ¿no? Exacto. Sí, sí. Entonces, y es algo que que vaya, lo hemos comentado bastante Ujú. en diferentes colegas, ¿no? Que nos dedicamos a esto y creo que la información es valiosa. Muchas gracias por compartir ya tres años 3 años. consecutivos diferentes hablando de la percusión medieval. A mí me emociona muchísimo. Para las personas que vieron esta conferencia y no han visto las otras dos conferencias que dio el maestro, los de 2020, 2021, igual hablando de las percusiones medievales, están aquí en este Facebook, también las pueden ir a ver a nuestro YouTube que se llama La Festa Antigua y pues ahí está toda la información. También les dejo, eh, bueno, su correo, lo podemos dejar por si Sí, tienen claro, alguna duda. claro, claro que sí, por Si favor. quieren clases también con el maestro y también está la opción de la especialización, ¿verdad? Sí, sí, es que ahora ya es online todo y pueden buscar. También si quieren el link más específico, también se los puedo enviar para Y, la especialización. Sí, sí. y me pasa toda la información y la dejamos en un comentario fijado aquí en este. Claro que sí, claro que sí. Y también eso, pásales mi correo para que me escriban cualquier cosa. Bueno, muchísimas gracias, maestro. Un gusto tenerlo aquí nuevamente. Estamos muy contentos de seguir con la Festa Antigua. El día de mañana ya es el último día de virtual. Hoy tenemos todavía dos conferencias más y dos conciertos por la tarde. Los esperamos en la transmisión en vivo. Muchas gracias por conectarse y compartir. Que tengan bonito día. Hasta luego. Hasta luego.